Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de las sacerdotisas y derivados de un tema muy importante en cuanto a una secta, perdón, protestante, una secta que se hace llamar Iglesia Católica Independiente en Colombia. Ahora vamos a hablar, ya que esto pues se ha vuelto viral y ha vuelto pues un tema muy de moda en las redes sociales. Vamos a hablar por qué la Iglesia Católica no tiene sacerdotisas ni tampoco las tendrá. El prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe explica que la Iglesia no puede modificar el sacramento del orden instituido por nuestro Señor Jesucristo. En relación con algunas dudas y discusiones que existen en algunos países sobre el sacerdocio femenino o de la mujer, el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el jesuita español nombrado cardenal por el Papa Francisco, Luis Ladaria, ha salido al paso y ha publicado un artículo en el diario Observatorio Romano. En este artículo se reafirma con la doctrina de siempre la Iglesia y de los últimos 3 papas, los cuales han declarado que la ordenación sacramental del sacerdocio corresponde únicamente a los hombres, así como lo instituyó nuestro Señor Jesucristo. Y es más, los 3 papas han dicho que esto forma parte del depósito de la fe, de la esencia del sacramento del orden, y por qué lo quiso así Jesucristo. Por lo tanto, este tema está prácticamente cerrado. El Papa Juan Pablo II explicitó públicamente, no solo en la Carta Pastoral Ordinatio Sacerdotales de 1994, sino que ante las dudas presentadas posteriormente intervino la Congregación para la Doctrina de la Fe, diciendo que forma parte del depósito de la fe y por lo tanto la Iglesia no puede cambiar por ningún motivo el deseo del mismo Jesucristo, que quiso dispensar el sacerdocio solamente en los hombres, así como nos dice pues Marcos 3:13 y otras citas bíblicas donde Jesucristo instituye su propio sacerdocio. La persona más exaltada de la Iglesia, como dice Ladaria, es la Santísima Virgen María, y aún así Jesucristo no la ordenó al sacerdocio, como tampoco a las otras santas mujeres que le seguían. El tema del sacerdocio es de gran importancia porque implica la misma constitución divina de la Iglesia en virtud del ministerio de confirmar a los hermanos en la fe, como nos dice Lucas capítulo 22 y versículo 32. Dice la carta Ordinatio Sacerdotalis. Como vemos esta cita bíblica, Jesucristo da primacía a Pedro, dice el diablo ha pedido permiso para zarandeados como el trigo. Aquí pues todos los discípulos están en un grave problema y van a ser tocados por el propio Satanás. Pero Jesucristo le dice a Pedro, pero yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca y tú cuando regreses confirma en la fe a tus hermanos. Así que el tema del sacerdocio es de gran importancia porque pues implica todo esto que es la constitución divina, como ya dijimos, y como nos habla Lucas 22:32. Por lo tanto, la Iglesia no tiene capacidad para cambiar la sustancia del sacramento y al Papa le da la potestad de confirmar en la fe a los hermanos, pero no de cambiar el depósito de la fe, como nos dice pues la daría. No se trata solo de un elemento disciplinar, sino doctrinal, por cuanto forma parte de la estructura de los sacramentos, que son lugares de origen del encuentro de los cristianos con Cristo y de la transmisión de la fe. O sea, es parte del depósito de la fe que Dios le dio a la Iglesia. Por lo tanto, también insiste, no se trata de una limitación que impide a la Iglesia ser más eficaz en el mundo moderno, sino algo en lo que la Iglesia no puede intervenir, como la ordenación de los presbíteros. La Iglesia del principio siempre ha considerado que la ordenación sacerdotal corresponde exclusivamente a los hombres y que actúan en la persona de Cristo, esposo de la Iglesia. Y ser hombre es un elemento indispensable para esta representación sacramental. Imagínense si Jesucristo, si el sacerdote se reviste de Cristo en la consagración, cómo una mujer se puede, pues siendo sacerdotisa,
revestir, en la persona de Jesucristo siendo mujer. Esto es algo absurdo, totalmente absurdo. También, si te puede interesar, te diré algo, pues el sacerdote es Jesús, realmente Jesús en el momento de la consagración. El Papa Benedicto XVI reafirmó esta doctrina y también el Papa Francisco, quien en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium ha dicho que no puede discutirse que el sacerdocio está reservado a los hombres como signo de Cristo, esposo que está en la Eucaristía, e invitó a no interpretar esta doctrina. Además, en el viaje de vuelta de Suecia, al ser preguntado sobre el tema del sacerdocio, el Papa dijo: sobre la ordenación de mujeres en la Iglesia Católica, la última palabra clara la dijo el Papa San Juan Pablo II. Algunos defienden el sacerdocio femenino, dice el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y futuro cardenal Ladaria, porque afirman que el Papa no lo ha dicho en ex cátedra. Bueno, pues si alguien pues te puede interesar también, vamos a hablar un poquito de lo que es la infalibilidad pontificia o lo que es la infalibilidad papal. No se trata de definir ningún dogma sobre algo que está en la base de la Constitución de la Iglesia. El magisterio ordinario, seguido además por la Iglesia de los primeros tiempos, tiene una infalibilidad vinculante. Es más, Juan Pablo II, antes de pronunciarse en el modo como lo hizo, consultó a todos los presidentes de las conferencias episcopales del mundo interesadas en el tema, y todos, vamos a hablar de que todos, sin excepción alguna, se declararon con plena convicción a favor de la obediencia que la Iglesia debe al Señor Jesucristo, que ella no posee la facultad de conferir a las mujeres la ordenación sacerdotal, asegura el prefecto Ladaria. El Papa Francisco ha dicho que el sacerdocio, como los obispos y el mismo Papa, son un ministerio para servir. Debe estar al servicio del pueblo y no están para mandar, sino para custodiar la fe y mantener la unidad entre todos los fieles. O sea que no se trata de dar un papel o paridad entre la mujer y el hombre, ya que ambos deben de servir a la comunidad, cada uno con los dones que Dios le ha dado. Y si no reciben el orden sacerdotal, que es para servir a los fieles, la mujer no es menos importante, sino que tiene otros dones. Y esto nosotros mismos lo vemos dentro de la iglesia. Termina el prefecto de la doctrina de la fe glosando las palabras de Jesús: si observáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como nos dice Juan 15:10. Solo la fidelidad a sus palabras, o sea, las palabras de Cristo, que no pasarán, asegura nuestro enraizamiento con Cristo y en su infinito amor. Solo acogiendo su sabia doctrina, la cual toma cuerpo en los sacramentos, se rejuvenecen las raíces de la iglesia para que pueda llevar a fruto de vida eterna. Entonces, tomando esta base y todo esto que hemos visto, la iglesia no tiene pensado y que va a ordenar sacerdotisas. O sea, una mujer no puede ejercer el sacerdocio ministerial. Tenemos otros dones dentro de la iglesia, como las monjitas de la caridad y situaciones de este tipo, pero no podrán haber sacerdotisas, toda vez puede que es Cristo revestido en el momento de la Eucaristía, en el momento de la consagración, y es Cristo el que ministra el culto divino de Dios. Entonces, una mujer no se puede revestir de Cristo, sino más bien es un hombre. Y este es un mandato de Cristo. Nosotros lo vemos en Marcos 3:13, dice: subió al cielo y llamó a los que él quiso. Él llamó a 12 hombres y los volvió sus apóstoles. Y realmente pues aquí Cristo constituyó su ministerio apostólico. Los 12 hombres que Jesucristo llamó, pues todos eran hombres, ninguna era mujer, nadie fue mujer. Así es de que el mandato de Cristo es de que los hombres sean
pues los consagrados y sean los sacerdotes, como nos dice Hebreos 5:1, como el sacerdote pues es llamado de entre los hombres. Así es de que no habrán sacerdotisas en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no quebranta el mandamiento de Cristo, así que no existirán mujeres sacerdotisas en la Iglesia Católica. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús.